Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Muchísimas gracias por invitarnos. De verdad que para nosotros es un honor estar en este día compartiendo un tema tan importante. Gracias. Les recordamos a nuestra amable audiencia que pueden seguir esta misma transmisión a través de nuestras páginas de redes sociales, la transmisión en vivo en Facebook de Acción Ciudadana, y pueden interactuar con nosotros por medio de nuestro WhatsApp al 71 81 10 53. Solo para nuestra audiencia, Sonia, DPLF, ¿qué significa para nuestra audiencia? Porque debe haber quedado DPLF, ¿qué es? Sí, es la Fundación para el Debido Proceso, o DPLF por sus siglas en inglés, Due Process of Law Foundation. Ok, gracias, Sonia. Hemos preparado un breve contexto sobre el tema, y en El Salvador un elemento característico de los sistemas judiciales ha sido la histórica incapacidad para dar respuesta a los altos índices delincuenciales. No se ha encontrado la población con la protección a sus derechos ante las vulneraciones cometidas por la criminalidad. En ese sentido, la Fiscalía General de la República tiene una gran responsabilidad frente a esta situación. Según los datos presentados en el último informe de Acción Ciudadana para 2020, 9 de cada 10 delitos conocidos por dicha institución no recibió una condena. Es decir, los delincuentes quedaron impunes. Por su parte, según los datos de la evaluación ciudadana sobre instituciones estatales y actores sociales de 2021 presentado por el UDOP, en una escala del 1 al 10, la Corte Suprema de Justicia tiene una valoración ciudadana de 5.71, mientras que la Fiscalía General de la República obtuvo un 5.96. Es decir, que el sistema de justicia no ha podido cumplir ese deber de llevar a los criminales ante la justicia y satisfacer las necesidades de los ciudadanos frente a estos hechos delictivos. Básicamente, pues, la función del sistema de justicia es la protección de los derechos de los ciudadanos. Sobre ese tema vamos a conversar este día, la impunidad, la ausencia de castigo frente al delito, Eduardo. Así es, eso creo que es importante decirle a los ciudadanos, que impunidad es falta de castigo, falta de sanción para quien comete una infracción penal en este caso. Y sobre eso, Sonia, quisiéramos comenzar preguntándote, haciendo una mirada general de la región, porque Latinoamérica comparte muchas cosas, comparte corrupción, comparte desigualdad, pero también creemos, y esa es la pregunta, que comparte algunos aspectos del sistema de justicia. Y entonces, ¿cuáles son los elementos en común que comparten los sistemas de justicia de América Latina? Es decir, ¿cuáles son las características que a través del tiempo han definido a la justicia latinoamericana? Sí, debo de comenzar diciendo que en América Latina, ¿verdad? Y creo que todas y todos debemos tener alguna referencia, ha sido marcada por fuertes crisis, no solamente económicas, sino también democráticas. Y esto también afecta directamente el quehacer judicial, ¿verdad? Hay muchos estudios, investigaciones científicas que dan cuenta que los sistemas de justicia de América Latina no están a la altura de las circunstancias. Y en todos los temas, no solamente, por ejemplo, en el combate a la corrupción, que hay algunos sistemas más avanzados que otros, pero también ninguno pasa con un notable, ¿verdad? O con buena nota, pero también, por ejemplo, la persecución de graves crímenes o de graves violaciones a derechos humanos, o incluso estos delitos de poca monta, ¿verdad?, que quedan en impunidad. Y realmente la debilidad de los sistemas de justicia de América Latina se debe prácticamente a dos circunstancias, y esto lo ha reflejado muy bien la Comisión Interamericana, también el sistema de Naciones Unidas, pero también investigaciones sociales y científicas. Es la falta de independencia e imparcialidad. Hay mucha injerencia de factores externos, ya sea de élites políticas o incluso del mismo crimen organizado, que ha permeado dentro de las capas, ¿verdad?, a todos los niveles, desde las más altas cortes hasta los tribunales más remotos de las metrópolis de América Latina, que inhiben, ¿verdad?, o que es fácil detener algunos procesos. Con eso no quiero decir que todos los jueces o jueces sean corruptos, ¿verdad? No es eso. Sin embargo, los sistemas de justicia son realmente débiles y no han logrado garantizar y proteger los derechos de las víctimas. Hay algo, antes de que René continúe, hay algo que me llama la atención de tu primera idea. Hay una relación entonces entre democracia y justicia. ¿Ya? Sí.
sin justicia no hay democracia, ¿verdad? Y sin democracia no hay justicia. Hay varios académicos muy relevantes que incluso hablan que un Estado constitucional, ¿verdad?, y que la misma independencia judicial y una exigencia de independencia judicial solo se puede dar en regímenes democráticos. Cuando ya no hay democracia, ¿verdad?, cuando estamos ante sistemas dictatoriales o autocráticos, es difícil poder garantizar y tener jueces y juezas independientes, o incluso un poder judicial que sirva de contrapeso y que sea un control del poder político y también de otros sectores, ¿verdad?, que tienen poderes fácticos y que pueden permear eso. Entonces, vuelvo a decir, sin democracia no hay justicia, y una justicia independiente que es el derecho que todas y todos tenemos. Profundizando un poco más sobre el tema, usted mencionaba dos elementos que son particularmente importantes en El Salvador: la impunidad respecto a los casos de corrupción y la impunidad respecto de graves violaciones a derechos humanos. De acuerdo al último informe de Acción Ciudadana, la impunidad en términos de casos de corrupción es superior al 80%. Y acerca de graves violaciones a derechos humanos, pues hay muchos ejemplos de las dificultades que ha llevado a intentar procesar esos delitos en el país. Pero hablando ya de la justicia salvadoreña, para el ciudadano común que ha sido víctima de un delito, ¿qué tan fácil será obtener justicia? ¿Cuáles son las condiciones para el acceso a la justicia en El Salvador? En este momento, ¿verdad? ¿Se puede hacer tal vez una breve reseña del pasado y qué estamos viendo ahora? Sí, yo creo que debo decirlo de una manera súper clara, ¿verdad? Lamentablemente la impunidad o la falta de diligencia, ¿verdad?, de las autoridades judiciales para sancionar, ¿verdad?, y reparar, porque la impunidad también lleva no solamente a la sanción de los responsables, sino a reparar a las víctimas, ¿verdad?, a restituir el daño causado. Eso es una tendencia que ha estado históricamente en el país. Incluso yo me atrevería a decir que desde la fundación de la República no podemos identificar algún periodo, ¿verdad?, en que el Poder Judicial realmente haya sido sólido, fuerte y haya sido capaz de sancionar vehementemente no solamente los delitos pequeños, sino grandes casos de macrocorrupción o incluso graves violaciones a derechos humanos que, como en el país se produjeron, ¿verdad?, crímenes de lesa humanidad y de guerra que estamos obligados internacionalmente a perseguir. Lamentablemente, ¿verdad?, hasta ahora no se ha sancionado. Pero volviendo un poco a lo que hablaba anteriormente, pues El Salvador, y creo que todas y todos lo sabemos, experimenta una profunda crisis democrática. Y en esto hay un desmantelamiento del Estado de Derecho. ¿Qué significa en esto? En pocas palabras, es que no funcionan los controles del poder, ¿verdad? No hay un sistema de pesos y contrapesos, es decir, las decisiones ya solo van quedando en las manos de un pequeño grupo y los demás atienden a rajatabla como que si es un mandato imperante, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que mientras ha habido un desmantelamiento del sistema de control político, también va aumentando, ¿verdad?, una persecución, una amenaza a cualquier voz disidente que no solamente está en organizaciones de sociedad civil o periodistas, incluso líderes comunitarios, ¿verdad?, que en este marco, por ejemplo, del régimen de excepción, han sido detenidos. Y lamentablemente, esto nos ha llevado que también el sistema de protección, al que en teoría si hay algún abuso o algo, podemos ir a decir, mire, esa detención no ha sido legal ni arbitraria, por favor revise su decisión, y esta revisión no se está haciendo. Y eso también puede ser impunidad, porque el sistema de protección judicial, ¿verdad?, no está funcionando, es inoperante. Entonces, la ciudadanía, el ciudadano o la ciudadana común como nosotros, ya no tiene un lugar donde poder ir a reclamar, ¿verdad?, tanto de problemas entre particulares como entre problemas entre ellos o ellas y el Estado. Entonces, creo que esta es una de las situaciones más graves que está pasando. ¿Qué sucede? Y tú también lo decías, la credibilidad del sistema de justicia
siempre ha estado baja, ¿verdad? Es una constante histórica en este país. Entonces, ante la situación que ya no hay un sistema de protección, ni que me defienda de actos de otra persona, pero tampoco ni que me defienda de actos de autoridades públicas, sube el nivel de desconfianza. Entonces la gente ya no denuncia, pero no porque no estén sucediendo cosas, sino porque de qué sirve, además de ir a perder tiempo, hay esa racionalidad para hacerlo. Entonces, lamentablemente, pues bajan las denuncias, ¿verdad? Ahí está la desconfianza. También hay ciertos indicios de corrupción que se piensan, ¿verdad? Y no solamente en temas penales, sino hay varias investigaciones salvadoreñas que dan cuenta, por ejemplo, en área laboral o en área mercantil, ¿verdad? Que sí existen como ciertos sectores que han logrado esa situación. Ante esto que tú nos mencionas, Sonia, que obviamente estamos de acuerdo con tu planteamiento, pero el ciudadano que nos va escuchando puede decir, pero eso no es cierto. Tienen procesados a 60,000 pandilleros. Ahora yo siento que el órgano judicial funciona, que hoy sí hay justicia. La gente, esa es la expresión de la gente. ¿Qué le podríamos decir a esta ciudadanía que considera que ahora sí hay justicia? O sea, ¿será esto justicia lo que estamos viendo en realidad? Sí, bueno, yo los invitaría, ¿verdad?, a profundizar un poco más antes de, o al menos, ¿verdad?, a tener una postura más crítica o analítica basada en la realidad y no solamente en lo que se presenta en redes sociales. Si bien hay 60,000 personas que han sido detenidas, pero es que la misma administración gubernamental ha reconocido que ha cometido errores y decían que con un 1%, ¿verdad? ¿Cuánto es el 1% de 60,000? ¿Verdad? ¿Cuántas vidas truncadas no existen? Y hasta ahora lo que hemos visto, ¿verdad?, que son prácticamente 12 jueces los que están que están revisando este tipo de detenciones, donde hay audiencias masivas de hasta de 500 personas en las que no se garantiza el derecho de defensa. Yo no digo, ¿verdad?, que no sean culpables, que hayan cometido un delito. Que no hayan cometido un delito, pero es que el ajá, Estado tiene la obligación de demostrar que claro, cumplieron el delito. También otro elemento que no siempre vemos es que ante la masificación de este tipo de imputaciones de asociaciones ilícitas, se puede estar ocultando, ¿no?, una verdadera realidad. Es decir, hay una persona que probablemente ha cometido algún delito grave, pero como la Fiscalía está priorizando las imputaciones masivas, dentro de estos, pues eso queda en el olvido, ¿no? También se genera impunidad con ese tipo de imputaciones. Y eso es sumamente importante. Y creo que a quienes nos están escuchando ahora, ¿verdad?, y que es legítimo que puedan estar o no de acuerdo con claro, el estado de excepción, pero yo les llevo a cuestionarse. Ustedes conocen que quienes fueron procesados por los 80 homicidios de marzo, ¿verdad? De esos 60,000, no ¿quiénes son claro, los que han sido responsables? Entonces, lo que nos lleva es a un tipo de política criminal, ¿verdad?, que persigue lamentablemente a determinado tipo de persona, ¿verdad?, de estrato social tal vez bajo o medio, ¿verdad?, que vive, que vive acechado también por pandillas, o sea, que está recibiendo, es víctima de violencia social, pero también puede ser víctima de violencia institucional. Pero es que además, ¿verdad?, con este tipo de ejercicio de la política criminal no se está haciendo una investigación diligente. Diríamos las abogadas y los abogados aburridos, ¿verdad? No existe una individualización, no existe un nexo causal del hecho, ¿verdad?, que se está condenando de este delito y la persona, ¿verdad? No existe esta individualización. claro. Entonces, vuelvo a decirles, yo lo dejo abierto. Ustedes deciden si están o no de acuerdo con el régimen de excepción, pero si vamos a hablar de impunidad, preguntémonos, efectivamente dentro de estas 60,000 personas están quienes fueron responsables de estos 80 homicidios que vivimos a finales de marzo. No lo sabemos. ¿Y qué es lo peor? Nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque el Estado no está asumiendo seria, ¿verdad?, ni diligentemente
su responsabilidad de investigar, sancionar y sobre todo de reparar a todas esas, o sea, a los familiares de esas víctimas. Gracias, Sonia. Vamos a ir a la primera pausa musical y regresamos con este importante tema. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana. Les recordamos que pueden seguir la transmisión de este y todos los programas a través de las redes sociales de Acción Ciudadana y comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 71 81 10 53. Así es, esta tarde abordamos el tema de la impunidad. Y esto, para los amigos que tal vez no saben qué impunidad es, la falta de sanción y reparación por un delito. Y nos acompaña René. Sonia Rubio. Sonia Rubio, oficial de programa senior de DPLF o la Fundación para el Debido Proceso. Sonia, retomando un poco lo que hemos hablado del papel de las fiscalías en este tema de la impunidad, Acción Ciudadana presentó un informe hace unas semanas y en los datos que se obtuvieron para el año 2020, la impunidad directa se calculaba rondaba el 97%. Es decir, para los amigos que nos escuchan, de cada 100 delitos, solo 3 tenían una condena. Los demás quedaban sin sanción. ¿Cómo podríamos explicar este mal desempeño que observa, no solo en ese año, la Fiscalía, porque ya tú lo decías, esto es histórico, pero cómo podemos explicar este mal desempeño? ¿Se deberá a cuestiones presupuestarias de la Fiscalía, esta deficiencia, a falta de capacidad en investigación, a un sistema judicial inoperante o que las leyes vigentes son deficientes? O sea, ¿cuál, desde tu perspectiva, puede ser de las causas que expliquen por qué hay tanta impunidad en nuestro país? Sí, antes de eso yo creo que debo decir algo, ¿verdad? La impunidad, ¿verdad?, es el resultado o es la evidencia más clara del falla del Estado. El Estado, no más mínimo, ¿verdad?, cuando nos decidimos crear un Estado es para que se impartiera justicia. Y si no se imparte justicia, pues la falla está en el corazón mismo de la razón por la que tenemos un Estado. Es casi que mejor viviéramos en anarquía. No estoy inventando eso, ¿verdad?, ni nada, lo contrario, sino que estoy señalando la razón por la cual tenemos un Estado, una Constitución y unas leyes. Creo que el problema no son las leyes, ¿verdad? No es el marco jurídico, que es perfectible como el de cualquier otro lugar del mundo. Pero sí existe un cóctel, ¿verdad? Así como una receta perfecta, así cuando estamos cocinando, de cosas que son muy relevantes para que haya un fallo tan estrepitoso, ¿verdad?, en conseguir justicia. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta, exacto. Entonces, estamos como en un barco a la deriva. Sin duda existe, y perdón por decirlo así, falta de voluntad política, ¿verdad? Falta de recursos siempre habrá. No somos un país rico, y eso todas y todos lo sabemos, pero si podemos administrar de mejor manera nuestros recursos y focalizar e incluso capacitarnos, ¿verdad? Si nos toca realizar una acción importante jurídica, una investigación que nos lleva 100 días y la podemos concentrar tal vez en 20, pues nos ahorramos 80, para ponerlo en palabras muy sencillas. Lo que sucede es que hace falta, ¿verdad?, priorizar una verdadera política criminal seria, basada en evidencia, ¿verdad? Hasta ahora en este país, incluso aquellos juicios más sonados, ¿verdad?, por ejemplo los de macrocorrupción, ha tenido que valerse de lo que llaman en otros países bueno, aquí decimos el criteriado, ¿verdad?, pero es este culpable traidor que vende a la estructura porque no existe evidencia científica, no existe ni evidencia forense, ¿verdad?, en materia, humana, pero tampoco evidencia forense administrativa ni financiera, presupuestaria, que es tan fácil adquirir ese tipo de conocimientos. Y lo más curioso es que el Estado salvadoreño históricamente estaba recibiendo desde el fin de la guerra civil, ¿verdad?, desde el 92, mucha cooperación internacional para fortalecer su sistema judicial. Y sin duda avanzamos, dejamos algunos resabios muy feos, ¿verdad?, y nefastos del pasado, pero no lo suficiente. Y claro es que
casi el 97%, según los datos de ustedes, ¿verdad?, quedan en impunidad. Qué tristeza que el Estado salvadoreño no haya podido resolver ni al 50% de estas víctimas. Incluso ni resarcirle el daño, ni averiguar, por ejemplo, cuando tienen que ver con delitos patrimoniales, ¿verdad?, a dónde están estos bienes. Porque ya no se diga sobre otro tipo de delitos donde los bienes jurídicos, es decir, esas cosas que el Estado pretende proteger son ya de carácter irreparable, ¿verdad? Ya un homicidio, este tipo de cosas. Y sobre todo, lo que pareciera ser que existe una política criminal teledirigida, ¿verdad?, a condenar o a perseguir y criminalizar a determinados sectores de la sociedad, ¿verdad? No estoy aquí para hacer una defensa a ultranza, pero por ejemplo, mujeres que han tenido emergencias obstétricas, han terminado presas por muchos meses, ¿verdad? Cuando es la misma responsabilidad del Estado sobre salud materno-infantil las que ha llevado a tener este tipo de emergencias. Y ahí sí hay una recurrencia, se apela a las decisiones y todo lo demás, porque pareciera ser que son ya criminalizadas o culpables desde el inicio. Por lo contrario, en otros temas, ¿verdad?, ni se persiguen. Como el caso, por ejemplo, de corrupción. Ya la Fiscalía había recibido en 2021 13 avisos de CICIES sobre mal manejo de fondos públicos en la pandemia. Y ahí es donde voy con la falta de voluntad política. ¿Qué es lo que ha hecho el actual fiscal general? En lugar de fortalecer esta unidad, ¿verdad?, lo que hizo fue desmantelarla e incluso perseguir a quienes estaban investigando o tenían esta información. Lamentablemente, por ejemplo, todos los delitos de macrocorrupción en el país, ¿verdad?, donde existe o podría existir un tejido criminal que permea cualquier tipo de élite política, ¿verdad?, no solamente se queda enmarcada en ciertos sectores, sino de manera más generalizada, pues parecieran tener la protección del Estado porque nadie los está investigando y causan realmente daño, ¿verdad? ¿Cuántos miles o millones de dólares no se están enfocando en verdaderos problemas sociales o incluso para combatir, ¿verdad?, por ejemplo, la criminalidad o la atención en salud o en educación o hasta para arreglar las calles, ¿verdad? Claro. Que es uno de los problemas, más mínimos que tenemos aquí en la ciudad. Retomando ese tema de la capacidad de investigación, ¿no? Un buen desempeño de una fiscalía requiere no solo de fiscales bien preparados, sino también de suficientes fiscales. Para el año 2019, según el último informe de Acción Ciudadana, había una carga laboral de 111 casos nuevos por fiscal, mientras que para 2020, incluso en el contexto de la pandemia, fueron 63 casos nuevos por fiscal. Y el resultado de esto es que únicamente lograron judicializar un 30% de dichos casos, ¿no? En comparación con otros sistemas de justicia, Sonia, ¿cómo está esta carga laboral de los fiscales salvadoreños? En otros países, ¿qué escenario se ve? ¿La carga será superior, será inferior? ¿Y cómo esta carga impacta en los niveles de impunidad? Sí, yo quisiera centrarme en esta última parte, ¿verdad? Independientemente cómo sea la realidad de otros países de América Latina, lo que sí es cierto, ¿verdad?, es que es humanamente imposible, ¿verdad?, poder diligenciar, eso significa realizar el trabajo de la forma más eficaz posible, ¿verdad?, con la responsabilidad estatal que eso conlleva, cuando tenés 111 casos. 111 casos nuevos, aparte de los que ya traía. Imagínense que cada año lograran procesar el 30% de la carga. Y a ese resto de casos que se trasladan para el siguiente hay que sumarle 111 nuevos. Sí, imagínate, no sé, ni me quiero imaginar, y no sé si vamos a tener acceso a esa información, qué habrá sucedido en este año. Cuando
realmente, y lo tengo que decir con toda honestidad, es lamentable, ¿verdad? Yo he tenido en mis manos requerimientos fiscales que, para quienes no conocen de este mundo judicial, es el escrito, digamos, como de acusación que se presenta ante el juez o la jueza para decir por qué una persona tiene que ser procesada y después condenada, ¿verdad? Porque es el Estado quien está investigando esto, donde los requerimientos fiscales lo que hacen es un análisis de contexto, ¿verdad? Y decir a dónde agarraron a la persona. O sea, no existe, vuelvo a decir, ninguna vinculación entre el delito y el quehacer de la persona o la persona. No justifican eso. Entonces, y de esto, de audiencias de cientos de personas al mismo tiempo. Entonces, yo no me quiero imaginar. Lo que sí es materialmente imposible, ¿verdad? Pero, además, hay un cansancio generalizado, ¿verdad? Porque además, creo que no estoy segura si ustedes lo pudieron verificar en su informe, muchas veces, por ejemplo, cuando hay incapacidades, hemos estado en pandemia y todo lo demás, los expedientes o de algunas audiencias inmediatamente pasan a otro fiscal, ¿verdad? Para poder asumir frente al juez o la jueza esa diligencia o esa audiencia. Entonces, cuando llegan a ese evento judicial, no conocen el caso, no conocen los imputados, no conocen los hechos, es decir, que es prácticamente como simplemente... Aquí estamos. Aquí está, registramos la presencia, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? Vuelvo a decir, como no tenemos una justicia independiente y parcial, en cualquier otro lado, esa situación, ¿verdad?, hubiera sido suficiente para cancelar los procesos. Y eso también se llama impunidad, porque puede ser que muchas de las personas que están ahí sí han cometido delitos, pero como el Estado o los fiscales no tienen la capacidad, no tienen el tiempo, no tienen la dedicación, incluso la conducción que deben de hacer con, se dice direccionamiento funcional hacia la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Así como cuando vemos en las películas hay un fiscal que le dice a los policías por dónde que tienen que ir a investigar. Eso no existe, ¿verdad? En 8 horas hábiles, que es lo que humanamente, o al menos por derechos humanos, deberíamos de estar trabajando, eso no se puede realizar. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que dar por vencidos porque ese país es demasiado violento, con una alta tasa criminal. No, ¿verdad? Pero quizá el método que hemos utilizado para perseguir esta grave problemática no solamente tiene que ver con un tema de persecución penal, ¿verdad? Entonces, si bien hay que aumentar más fiscales, pero que no podemos volver 3 millones de salvadoreños o salvadoreñas en fiscales para poder procesar, sino que tenemos que buscar otro tipo de herramientas para poder conducir, digamos, como dice la Constitución del país, ¿verdad?, a una sociedad más pacífica, ¿verdad?, más en paz, más destinada al desarrollo de la dignidad humana. Ok, gracias, Sonia. Vamos a hacer la segunda pausa musical, regresamos en un par de minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia. Esta tarde nos acompaña Sonia Rubio, quien es oficial del programa senior de DPLF. Y estamos hablando acerca de impunidad en El Salvador, Eduardo. Así es. Sonia, siguiendo con este tema, creemos que es importante tocar a las cabezas de estas instituciones, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, y aquí nos referimos al fiscal general y a los magistrados del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos que buena parte del desempeño de estas instituciones depende de la capacidad de los funcionarios que las dirigen. Y en nuestro informe, Acción Ciudadana, que presentó este año, sobre los procesos de elección de fiscal y de magistrados, se encontró que no se cumplían los criterios internacionales para este tipo de nombramientos, hablando del proceso, en términos del control de la idoneidad, evaluación de perfiles y la transparencia del proceso mismo. ¿Qué valoración tienen ustedes sobre los procesos de nombramiento
que se dan en el país de este tipo de funcionarios? Sí, es una pregunta sumamente relevante. Nosotras, desde la Fundación para el Debido Proceso, ¿verdad?, hemos venido monitoreando la elección de los fiscales generales y de los magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero no solamente de El Salvador, sino de toda América Latina. Entonces tenemos, digamos, como un mapa, una perspectiva un poquito más amplia, y con mucha suficiencia puedo decirte que sobre todo, ¿verdad?, la elección del fiscal general en El Salvador es fundamental, porque la fiscalía es una institución muy jerárquica, ¿verdad? Es más, los fiscales que vemos en la televisión o vemos ahí en los juzgados se llaman fiscales auxiliares, ¿verdad? O sea, tienen un mandato del fiscal general y le representan en los procesos, de forma tal que no son autónomos, a diferencia del órgano, bueno, independientes, ¿verdad?, más que autónomos, como independientes, a diferencia del órgano de los jueces y las jueces. Esto vuelve muy relevante a quién escogemos, ¿verdad?, como titular de la Fiscalía General de la República. Lamentablemente, pues en este país, y creo que en las últimas elecciones, poco se ha cumplido, ha pegado a los procedimientos ya de por sí de ley, ¿verdad? Y mucho menos se le ha dado contenido a estas elecciones, ¿verdad? La idoneidad, la razón y la fundamentación por la cual esta persona, ¿verdad?, ha sido electa se ha sacado de este otro grupo de candidatos o candidatas y decimos, esta es la mejor persona, la Asamblea Legislativa no lo ha hecho, ¿verdad? Y no es que antes lo hicieran, de hecho hubo sentencias de la Sala de lo Constitucional en el pasado que refería, ¿verdad?, la necesidad de fundamentar por qué la idoneidad o la competencia notoria de estas personas. Pero tampoco se ha garantizado, ¿verdad?, las cualificaciones profesionales y meritorias, ¿verdad? Las personas que han llegado a estos puestos, en este caso tanto de la Fiscalía como de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, no han atravesado por un riguroso mecanismo, ¿verdad?, de revisión de credenciales. No solamente son atestados o fotocopias de diplomas o de doctorados o maestrías que se tienen, sino más bien acreditar la experiencia y saber, ¿verdad?, que puedan, sobre todo, y esto quizás es lo más importante debido a la situación que estamos viviendo aquí en el país, que puedan mostrar ciertos indicios de independencia. Y lamentablemente en ninguna de las elecciones, tanto del fiscal general que está ahora en funciones, ni tampoco de la Corte Suprema de Justicia, puede pasar este test de independencia, ¿verdad? Más cuando sabemos la procedencia de las personas. Dentro de la teoría de selección judicial hay algo que a mí me gusta explicarlo, que se llama el deber de gratitud, ¿verdad? El deber de gratitud consiste en que cuando, por ejemplo, si yo soy electa magistrada de un tribunal y yo puedo identificar perfectamente a quién le debo ese cargo y ese salario cuantioso todos los meses, ¿verdad?, quiera o no quiera, mentalmente, psicológicamente está demostrado que voy a tener gratitud a quien me otorgó ese. Ya estoy condicionado. Exacto, este cargo. Entonces, en ese sentido, el deber de gratitud o la dependencia de del responsable de esa elección no se ha diseminado en esta ocasión, y quienes están cumpliendo con esa función, ya sea de fiscal general o de magistrados, saben perfectamente a quién le deben el cargo y por lo tanto responden o tratan de agredarlo, ¿verdad? Entonces, una de las críticas que quizá más grandes que podemos hacer es que debido de cómo se han ido desarrollando los procesos, que incluso en el caso del fiscal Delgado ya quizá se salvó más el vicio inicial de su nombramiento, pero en el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional todavía, bueno, que en teoría son magistrados, todavía es que no han atravesado ni por cerca por el procedimiento establecido en la Constitución,
que puede ser perfectible, de verdad. No estoy defendiendo, pero en un Estado de Derecho, cualquier funcionario debería de ajustarse a él, y más si está siendo el garante de la Constitución. Muy bien, Sonia, aunque la actual Asamblea Legislativa sostiene lo contrario, la verdad es que los procesos de elección de funcionarios no han variado mucho, se sigue la misma dinámica. No hay espacio para la participación ciudadana, no hay un verdadero ejercicio de evaluación, no se analiza idoneidad, independencia, como tú lo has mencionado. ¿Qué características debería tener un proceso de elección de fiscales o magistrados que cumpla estándares internacionales? Y más importante, para que ese proceso sirva de garantía para los ciudadanos de que se están eligiendo funcionarios idóneos. Es sumamente importante, ¿verdad? Y creo que aquí la experiencia comparada nos da la razón, es la participación ciudadana, ¿verdad? La Contraloría Social de este tipo de mecanismos de selección es fundamental. Si bien no existe, ¿verdad?, un momento establecido en el procedimiento para que la ciudadanía organizada o a nivel particular participe, en las décadas, en los años pasados, sí se fue dando como una apertura o al menos una discusión hacia este tipo de participación. Por ejemplo, me voy a referir en el caso de Argentina, que ellos sí lo tienen muy establecido por reglamento, ¿verdad? Hay un proceso de impugnación de las candidaturas, ¿verdad? Desde la ciudadanía. Sí, desde la ciudadanía organizada o desde un ciudadano o ciudadana particular, sabe quién es el candidato a ministro de la Suprema Corte de la Nación en Argentina, ¿verdad? Hay un momento donde se recibe en el Senado, ¿verdad? Ya está en la fase de designación, se reciben en el Senado pruebas, ¿verdad?, para decir esta persona no reúne las características, no es idónea, ¿verdad?, no tiene la honorabilidad para realizarlo. Se da, porque así tiene que ser, porque hay un debido proceso, un tiempo, ¿verdad?, en que se le traslada esa prueba a las personas candidatas para que puedan presentar algo que se llama prueba de descargo, es decir, para poder desestimar y decir, miren, yo no fui, ese no soy yo, ese no soy responsable, o sí, pero eso se debe a tal cosa, ¿verdad? Y además, que se presentan estas pruebas, en el momento de las entrevistas, ¿verdad?, se aceptan entrevistas de la ciudadanía. Entonces, la persona candidata, ¿verdad?, por ejemplo, el ministro de la Suprema Corte, tiene que contestar cada una de las preguntas que hacen los senadores o senadoras, pero también los que han sido trasladadas desde la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para decir Zaffaroni, que es un gran jurista, o Argibay, que también fueron magistrados, que son personas que eran muy polémicas por algunas posiciones políticas que tenían, pasaron casi 3 días, ¿verdad? Igual que en Estados Unidos, para magistrado de la Suprema Corte, juez de la Suprema Corte, pasan días en entrevistas. Sí, exacto, pero con la diferencia que acá la ciudadanía puede, ¿verdad?, presentar pruebas, impugnar candidaturas, ¿verdad?, como presentar tachas, ¿verdad? Y eso faltaría hacer en este país. Y eso, o sea, es parte de la participación ciudadana dentro de este tipo de mecanismos de selección, es fundamental, porque si bien reciben lo que se llama legitimación, ¿verdad?, derivada, es decir, son electos por diputados y diputadas, pero el ejercicio, ¿verdad?, de la Contraloría Social es fundamental, incluso para darles más legitimidad, o incluso para evitar que exista, ¿verdad?, poderes ocultos o influencias indebidas dentro de este nombramiento, y que realmente se elija a alguien que tenga, pues, mejores cualificaciones profesionales, meritorias, más idoneidad, pero que incluso haya sido como testado y impugnado o apoyado por la ciudadanía. Ok, gracias, Sonia, por tu respuesta. Vamos a ir a la última pausa musical y regresamos en un par de minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden seguir la transmisión de este programa y todos los demás
a través de las redes sociales de Acción Ciudadana y pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 7181-1053. Así es, seguimos hablando de impunidad y ya para cerrar el programa, Sonia, que estaba muy interesante por tus posturas, hay una pregunta que queremos hacer y es que desde la actual administración del gobierno, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que el trabajo conjunto entre la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Seguridad, es una muestra clara de buena gobernabilidad, dicen. Sin embargo, retomando el tema de la idoneidad e independencia de los funcionarios, particularmente el fiscal y los magistrados, ¿podría explicarnos si esta relación afecta a los ciudadanos? Es decir, si que un fiscal responda a intereses partidarios o que los abogados designados como magistrados de la Corte Suprema de Justicia respondan al Ejecutivo, ¿eso es bueno para la ciudadanía? Bueno, debo comenzar diciendo que siempre la gobernabilidad es deseada, pero sobre todo en un verdadero régimen democrático, ¿verdad? Donde cada institución sepa cuáles son sus funciones y se apegue al cumplimiento de las mismas. Yo decía que actualmente El Salvador está experimentando quizá una profunda crisis democrática, quizás la más grave o peor desde la firma de los acuerdos de paz, porque hay un desmantelamiento perdón, del sistema de controles, ¿verdad? Ya las instituciones que tienen un mandato, ¿verdad?, no lo están cumpliendo y no son independientes. El sistema de justicia en este sentido amplio, ¿verdad?, no solamente Poder Judicial, sino también Fiscalía, la Policía, la Procuraduría General de la República, con defensores públicos, es decir, todos los que intervienen en el proceso de justicia deben, ¿verdad?, y subrayo esto, deben por naturaleza ser independientes. Bueno, la policía no, ese sí está dentro del mandato del Ejecutivo y debe de coordinar con todas las demás porque no son islas, ¿verdad? Sí deben haber puentes comunicantes, pero no aplegarse totalmente a los designios de un pequeño grupo deben de poder. De colaborar entre sí, pero no estar sometidos a un régimen. A un régimen. Entonces, vuelvo a decir, la gobernabilidad siempre es deseable y hacia eso debemos de caminar, pero gobernabilidad no significa es el sometimiento a las decisiones de unos pocos. En ese sentido, ¿cómo nos afecta a la ciudadanía en general? Es que miren, ustedes no saben si el día de mañana, ahora gozan con el beneficio de ser invisible, ¿verdad?, ante tal vez al poder público, o que están de un lado de la situación, pero cuando no existe un Estado de Derecho, el día de mañana usted le cae mal a alguien, ¿verdad?, y no va a haber una norma jurídica ni una institución que le proteja. Y es más, se van a coordinar perfectamente para poder procesarlo. Y uno cree que nunca le va a pasar a uno, ¿verdad? Pero hay un famoso poema vinculado a la Segunda Guerra Mundial que dice, no, primero vinieron por los comunistas y no me preocupé porque yo no era comunista, después por los judíos, yo tampoco no soy judío, pero después vinieron, ¿verdad?, por los protestantes y ya, o sea, yo ya soy a mí y ya nadie pudo decir nada. Entonces hay que comenzar a exigir las cosas no porque no nos están afectando a nosotros, ¿verdad?, sino porque no sabemos, y si lo queremos ver de esa forma egoísta, ¿cuándo nos van a poder afectar? Porque en esta ruleta rusa donde no existe claridad, ¿verdad?, del cumplimiento de una norma la cual uno pueda no hay independencia, aplagarse, exacto, no existe un mecanismo, un sistema judicial independiente que realmente venga y yo le diga, mire, aquí están las pruebas, yo no estoy involucrada, ¿verdad?, y me van a estar aplazando y aplazando las audiencias, o incluso, como ha pasado, y aquí con personas imputadas de todos los colores políticos, que las liberan por un delito, ¿verdad?, y al salir de la cárcel ya la imputan por otro y están en esta ruedita de caballitos, ¿verdad?, sin que el sistema realmente, cuando incluso ha funcionado, es decir, les han dejado en libertad por los delitos anteriores, existe este uso perverso
del poder punitivo del Estado, ¿verdad? Es decir, de este poder de sancionarnos porque nos hemos portado mal. Pero está bien que nos sancione cuando nos porten mal, no cuando existe un uso desmedido, ¿verdad? No apegado a la ley de ese poder. No, y aunando con esto, la verdad es que todos son igualmente desiguales frente al tirano. No hay nadie que esté seguro, ¿no? Incluso los jueces impuestos que han contribuido al deterioro del sistema pueden más adelante verse en una situación similar. Ante este escenario... En 2 minutos, Sonia, porque sí. ya no tenemos tiempo. Ante este escenario del sistema de justicia del que hemos venido hablando, son muchas las organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado particularmente en contra de las violaciones a los derechos fundamentales provocados por la propia situación del sistema, entre ellas de PLF. ¿A quién beneficia esta labor de denuncia y de señalamiento? ¿Le sirven algo al ciudadano o es un trabajo en favor de las personas? Sí, no, totalmente. O sea, es primero un deber casi cívico, ¿verdad? Y humano de posicionarte frente a las injusticias, ¿verdad? Aquí estamos hablando de víctimas. Y vuelvo a decir, lo que importa es que el sistema funcione para que le responda a las víctimas, ¿verdad? Entonces, cuando se hace esta labor de denuncia, cuando se dicen, miren, en este país lo que reina es la impunidad, y no importa que haya 80,000 personas detenidas, pero los crímenes cometidos, ¿verdad? Hay madres y padres que todavía siguen buscando a sus hijos, ¿verdad? Que han sido desaparecidos incluso por las mismas pandillas, pero ese tema, esos delitos no se resuelven. Y es más, no se van a resolver metiendo a presuntos pandilleros o a los mismos pandilleros a la cárcel, ¿verdad? Esa madre va a pasar otra Navidad o ese hermano o hermana sin la persona desaparecida cerca. Entonces eso causa la impunidad. La impunidad carga a la víctima sobre un peso sobre los hombros. Y lo que hacemos las organizaciones desde distintos tipos de lugares, organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, organizaciones de base, es acompañar a estas víctimas para que las instituciones funcionen, para que el día de mañana, y Dios no quiera que eso pase, ¿verdad? O la providencia, o en quien queramos creer, existe una institucionalidad que responda. Y para eso trabajamos las organizaciones. Ok. Bueno, solo nos queda agradecerte, Sonia, por tu tiempo y por tus respuestas importantes a las preguntas que hemos hecho. Así que gracias por asistir al programa. No, muchísimas gracias. Realmente ha sido súper entretenido. Creo que es fundamental seguir reflexionando sobre estos temas y sí, súper honrada de estar esta tarde aquí con ustedes. Muchas gracias también a usted que nos escucha. Esto fue Hablando de Transparencia, un espacio radial de Acción Ciudadana. Estuvimos con ustedes Eduardo Escobar y René Valiente. Nos oímos el próximo jueves a las 4 de la tarde por Punto 105. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.